Tengo esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. Bendiciones, amados amigos, hermanos de iglesias. Agradecemos el apoyo brindado a la primera parte. Y ahora, en esta segunda parte de lo que es el seminario web titulado Liderazgo en Tiempos de Crisis, estamos convencidos que también será de muchas bendiciones. Gracias, amados hermanos, que se lograron conectar con nosotros, asistentes de las iglesias de Cristo en Estados Unidos, Guatemala y aquí en Nicaragua. Que Dios les bendiga, y aquí le dejamos esta segunda parte, la cual será también de gran edificación y de mucha bendición. Dios es bueno, siempre lo es. Amén. Voy a empezar entonces, hermanos, con el material y vamos a repasar un poquito lo que quiere decir la palabra liderazgo. No voy a pasar mucho tiempo ahí porque tengo mucho material que quiero compartir con ustedes y me dieron solo 50 minutos, así que vamos a ver si me los llevo en carrerita para poder cubrir todo el material. El autor y teólogo Kenneth Gangel explica liderazgo como el ejercicio de los dones especiales de una persona bajo el llamado de Dios de servir a un grupo específico de gente y lograr las metas que Dios les ha dado con el propósito de glorificar a Cristo. Una definición, una explicación un poquito extensa. A muchos les gusta resumir la palabra liderazgo o el liderazgo en la palabra influencia. Pero creo, hermanos, de que desde un punto de vista bíblico hay ciertas palabras en esta definición que creo que son relevantes para nosotros como cristianos. Primero que nada, el liderazgo es el poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Esta palabra de ejercicio no está hablando de ir a hacer pesas, no está hablando de que usted haga sentadillas, haga despechadas o lagartijas. Está hablando de poner en práctica los dones, las capacidades especiales que el Señor le ha dado. Y entendemos el liderazgo, hermanos, como cristianos, como un don de parte del Señor. Entendemos también de que ejercer el liderazgo, hermanos, es un llamado de parte de nuestro Señor y es un llamado a servicio. Es un llamado a servicio con el propósito de lograr metas impuestas o impartidas, dadas no por una junta directiva, no por un grupo de jefes, sino por el propio Dios mismo, era nuestro Padre Celestial. Y con un propósito, dice, no inflar la billetera de unos accionistas, no asegurarse de que haya más ingresos que pérdidas. El propósito del líder bíblico, el propósito del líder de la iglesia es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, el apóstol Pablo, hermanos, dice de que el liderazgo es una responsabilidad seria. En Romanos capítulo 12, versículo 8, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma: si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y una de las situaciones, hermanos, en la que conviene tomar esta responsabilidad muy en serio es en una crisis. Howard Kleinbell define o explica una crisis como una situación en la que la forma común de resolver los problemas resulta ser ineficaz. Literalmente, hermanos, ante una situación como esta, la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo lidiar con la situación. Y hoy en día estamos en una situación sin precedentes para la mayoría de las generaciones que estamos conectados a esta reunión. Estamos siendo testigos de una crisis a nivel mundial. Una crisis, hermano, en donde hay economías en recesión, países enteros paralizados, sistemas de salud colapsados, industrias como la aviación, el turismo, la gastronomía en sus niveles más bajos de actividad, negocios en bancarrota, desempleo por las nubes, mortandad. Hermanos, una crisis sin precedentes. Una situación que muchos de nosotros jamás habíamos visto en nuestra vida. Y allí se vuelve crítico el liderazgo. Y es muy fácil, hermanos, perderse en estas noticias o en estas afirmaciones a nivel global y olvidar un punto, hermanos, que es muy importante para nosotros, para aquellos que estamos ejerciendo algún tipo de liderazgo dentro de la congregación o dentro de la iglesia, y es el hecho de que una crisis, hermanos, se vive de manera tanto colectiva como individual.
tanto colectiva como individual. No podemos asumir ni pretender que con dar sermones únicamente a un grupo entero vamos a ayudar, ¿verdad?, a manejar la situación a todo el mundo. Hay situaciones individuales que también hay que atender. Hay un video que anda circulando ahí por internet, yo no sé si lo han visto en YouTube. Dice este video: estamos bajo la misma tormenta, pero no en el mismo barco. No sé si lo han visto. Estamos bajo la misma tormenta, pero no en el mismo barco. El barco de cada persona, hermanos, está construido de frutos y disciplinas espirituales, de experiencias del pasado, de personalidad, de madurez, de habilidades aprendidas y un conjunto de cosas más. Y todas estas, hermanos, crean o un barco sólido o una canoa débil. Y el asunto es de que con este barco o con esta canoa, todos tenemos que pasar al otro lado de la tormenta. Todos tenemos que pasar al otro lado de la crisis. Por eso es que nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, dice: si Dios te dio la capacidad de liderar, tómate la responsabilidad en serio. Por eso, hermanos, aquellos que estamos ejerciendo algún tipo de rol de liderazgo dentro de la iglesia, es importante que trabajemos en crear, en construir un barco sólido, que sí probablemente se va a mover con las olas de la tormenta, pero no se va a hundir en ella. Me gustaría, hermanos, que veamos el liderazgo en tiempo de crisis en 3 etapas. La primera, antes de la crisis. Un liderazgo proactivo. Y vamos a hablar un poquito de eso. En una segunda etapa, que es durante la crisis, el liderazgo situacional. Vamos a ver un poquito de términos académicos acá. Y la tercera etapa, después de la crisis, o un liderazgo transformacional. Y en eso voy a girar, en estos 3 asuntos voy a girar el tema de esta noche, hermanos. Así que vamos a ver la primera etapa, es la etapa antes de la crisis o el liderazgo proactivo. Es importante recordar, hermanos, que Jesucristo mismo se preparó 30 años para ejercer un ministerio de 3. Y un ministerio que habría de concluir con una crisis que lo llevó a la cruz, ¿verdad? No podemos minimizar la importancia de manejar una crisis desde antes que la crisis ocurra. Es común escuchar en medio de una crisis a más de alguna persona decir: hermano, ¿y cómo se prepara uno para esto? ¿Ah? No hay manera que uno pueda prepararse. Yo creo, hermanos, de que como cristianos podemos prepararnos, podemos trabajar en ese barco, en añadirle piezas de mejor calidad para estar listos cuando la crisis, cuando la tormenta golpee. Y no quiere decir eso, hermanos, de que en medio de la crisis los cristianos nos vamos a volver supermanes, ¿verdad? O supermujeres, y que no vamos a sentir dolor, no nos vamos a sentir nerviosos. No, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo sí es de que vamos a tener un barco que sea capaz de pasar al otro lado de la tormenta, de no hundirse en la tormenta. Hay por lo menos 3 cosas, hermanos, que puede hacer un líder o un grupo de líderes para poder preparar a la iglesia, poder preparar a su familia, poder prepararse a él mismo, a ella misma, a cualquier persona que ejerza algún tipo de liderazgo. 3 cosas quiero compartir con usted que puede hacer en esta etapa previa a la crisis. Y la primera es definir y comunicar claramente su misión. Definir y comunicar claramente su misión. La misión, hermano, es su razón de existir. La misión, hermano, es la razón de existir de la iglesia. La misión es la razón de existir de su organización, la razón de existir de su familia. Y cuando usted, hermano, tiene claramente definida su misión, usted tiene un norte al cual apuntarle. Nuestro Señor Jesucristo tenía clara su misión, empezando con quien se la había dado. Vamos a ver 4 versículos rápidamente donde nuestro Señor Jesucristo nos muestra cuál era el propósito de Él haber venido aquí a este mundo. En Juan capítulo 3, versículo 17, inmediatamente después de aquel pasaje famoso en donde dice de que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, que todos se lo saben de memoria, dice nuestro Señor Jesucristo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
Jesucristo tenía clara su misión, salvar al mundo, y tenía claro quién se la había dado. Le dice entonces a sus discípulos más adelante, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Hermano, eso es misión clara. Propósito claro. Le dice también a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 19:10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía clarito por qué había venido aquí a la tierra. Y lo miramos tomando decisiones basado en esa claridad. Jesucristo lo vemos en algunas ocasiones escapándose entre la multitud, negándose a hacer ciertos milagros. ¿Y cuál era la respuesta o su argumento cuando él se negaba? Mi hora no ha llegado. No he cumplido mi misión todavía. Las decisiones de nuestro Señor Jesucristo estaban basadas en su propósito, estaban basados en su razón de existir. Y como todos sabemos, nuestro Señor Jesucristo también le da una misión clara comunicada a su iglesia. Y les dijo, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y Mateo elabora un poquito más diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Propósito, misión clara, tanto para él como para su iglesia. Y de esto, hermanos, se desprende un concepto que yo quiero que usted se lleve si está tomando notas, ¿verdad? Y este es el concepto de que la misión es eterna, pero los métodos cambian. La misión es eterna, pero los métodos cambian. Cuando la crisis golpea, hermanos, y todo parece tambalearse y todo parece derrumbarse, es importante tener un norte al cual apuntarle, un norte firme, un norte inamovible, y ese norte se lo da su misión. Por muy turbulenta que esté la tormenta, usted sabe a qué le está apuntando, usted sabe a dónde quiere llegar y usted no se distrae y por eso sigue en el camino que le lleva su misión. Pero si usted no sabe cuál es la misión, usted va a ir a parar a cualquier lado. Y cualquier lado es bueno. Y el peligro de eso es de que ese lugar al que puede ir a parar puede ser su naufragio en su barco. La misión es eterna, pero los métodos cambian. Al tener una misión clara y definida, hermano, los líderes o un liderazgo efectivo ancla sus decisiones a esa misión. Entonces, no olvidemos este concepto, hermano. La misión es eterna, pero los métodos cambian. Segunda cosa que un liderazgo efectivo puede hacer en preparación a una crisis. Segunda cosa que pueden hacer, fomentar y cultivar el amor cristiano. Yo creo que las iglesias son excelentes en esto, hermano. Hay actividades, hay seminarios y hay confraternidades y hay asambleas y obviamente las reuniones de cada domingo y todo eso van enfocadas no solo a alimentarse espiritualmente, sino fomentar la convivencia, ¿verdad? Fomentar las relaciones. Y es que el asunto, hermano, es de que cuando nos esforzamos por proveer esas oportunidades, las Sagradas Escrituras hablan de los beneficios. Mire, el apóstol Pablo en Gálatas dice, capítulo 6, versículo 2, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Pero si yo ni siquiera interactúo con mi hermano, y si yo ni siquiera sé qué cargas tiene, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo sobrellevar su carga si no tengo oportunidad para relacionarme con él? Dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 29, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Dice en Romanos 12, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Cuando usted, hermano, como líder, provee esas oportunidades para poder fomentar y cultivar el amor cristiano, usted está fomentando no solo amor, sino también compasión y empatía en la hermandad. Hermano, estas son virtudes claves dentro de la iglesia.
¿verdad? Virtudes claves dentro de la iglesia. Y el asunto es, hermano, que cuando hay amor, la carga de la crisis se siente más ligera. Cuando hay amor, la crisis se hace más llevadera. Mire, me gusta cómo Hechos capítulo 2, cuando narra este primer día de la iglesia, me gusta cómo lo concluye Lucas en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Dice, y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Imagínese, hermano, hay otras versiones que dicen que no había nadie con necesidad porque todo era compartido entre ellos. ¿Qué manera de enfrentar una crisis? ¿Qué mejor manera si no es esta? En la que todos nos apoyamos, en la que todos nos interesamos los unos por los otros, las cosas que nos están pasando. Porque de nuevo, cuando hay amor, la carga de la crisis se siente más ligera y la crisis se hace más llevadera. Tercer cosa que puede hacer un liderazgo efectivo, hermanos, como liderazgo proactivo, en preparación a que ocurra una crisis, porque la cuestión no es que si ocurre una crisis, hermano, es cuándo ocurra la crisis, porque las crisis están al orden del día, están a la vuelta de la esquina. Y esta tercera cosa, hermanos, es construir reservas. Construya reservas. Cuando hablamos de reservas, hermano, estamos hablando de recursos de los que pueda echar mano en un tiempo de necesidad o crisis. Recursos de los que puede echar mano en tiempo de necesidad o crisis. Y José, hermanos, en Génesis capítulo 41, nos da un ejemplo excelente del beneficio de tener reservas. Todos conocemos la historia de José. Y en este momento José es llamado por el faraón y es para interpretarle un par de sueños que ha tenido. Y José le dice al faraón de que vienen 7 años de bonanza y 7 años de calamidad. Y que es importante prepararse para la calamidad aprovechando la bonanza. Y esto es lo que le dice, mire, por lo tanto, dice, el faraón debería encontrar un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almanece bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera, habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Es importante prepararse, le dice José al faraón. Y yo, hermano, me pregunto entonces, si era importante para un país prepararse construyendo reservas que le permitían atravesar la crisis, no solo sobrevivirla, sino florecer en ella, ¿no necesita la iglesia lo mismo? Yo entiendo, hermanos, o veo por lo menos 3 cosas de esta sugerencia de José como reservas que necesita la iglesia. Y la primera es un liderazgo capacitado, hermano, un liderazgo capacitado. José le habla a Faraón de la necesidad de poner un hombre sabio e inteligente y luego establecer supervisores a lo largo del país. Yo felicito a las iglesias, muchas iglesias de Cristo en Nicaragua que tienen su organización bíblica, tienen sus ancianos, sus diáconos, evangelistas, maestros, etcétera. Y eso es bueno, establecerlos. ¿Y después qué? Es necesario capacitar a estos hermanos, ¿verdad? Es necesario, hermanos, capacitar líderes que puedan tomar decisiones en momentos críticos. Es necesario capacitar y fomentar en estos hermanos una unidad que permita mostrar un frente unido en medio de una crisis, en medio de una situación difícil. Es importante que esos hermanos vayan madurando en sus talentos, vayan madurando en sus habilidades. Y la capacitación, hermanos, es crítica. Felicito a mi hermano Walter y a cualquier otro que haya estado involucrado en la organización de estas sesiones, porque esto es precisamente lo que permite que los líderes sean efectivos en el momento de crisis, en el futuro. Veo también, hermanos, en la recomendación de José para Faraón, la importancia de tener reservas económicas. Reservas económicas.
Yo veo, hermanos, en eso la posibilidad para la iglesia de poder ayudar al necesitado. Aquel miembro de la iglesia o no, que se quedó sin empleo y se quedó sin ningún tipo de ingreso. Veo también la recomendación de reservas alimenticias que le permitan a la iglesia poder colaborar con aquel que por falta de ingreso se quedó sin alimentación, sin poder comer. Por cierto, esta pandemia, yo no sé si usted ha leído las noticias o se ha informado, hermanos, pero esta pandemia ha resultado no únicamente en gente enferma de COVID-19, ha resultado en un retroceso en la alimentación de la gente y ha creado una crisis alimentaria, una crisis alimenticia, ¿verdad? Que nadie se esperaba que ocurriera. ¿Y cómo va a ayudar la iglesia si no tiene reservas? ¿Cómo va a dar testimonio la iglesia de su amor por el prójimo si no tiene reservas? Entonces, hermano, una manera de estar preparado de una manera proactiva para una crisis es construir reservas. Y quiero que se lleve este principio acá. Por eso es que le estoy poniendo esta bujita, ¿verdad? Esta bujía, como dicen en Nicaragua, el bombillo. Un liderazgo efectivo, hermano, no se limita a reaccionar ante una crisis, sino que se prepara para llevar la batuta en medio de ella. No es suficiente reaccionar. No es suficiente estar motivando a la gente. No, lo ideal debió haber sido prepararse, ¿verdad? Prepararse no para sobrevivir, sino para florecer en medio de la crisis. Y esto, hermano, me lleva a la etapa número 2 del liderazgo en tiempos de crisis. La etapa en la que nos encontramos ahorita durante la crisis. Durante la crisis, una de las cualidades más valoradas en un líder, hermanos, es su capacidad de adaptación. La capacidad de analizar y adaptarse a cada situación para tomar el liderazgo en medio de ella. De nuevo, no reaccionar efectivamente, sino liderar en medio de ella, ir al frente en medio de esta situación. Y esto, hermano, nos introduce al concepto de liderazgo situacional. Es un concepto académico, ¿verdad? Liderazgo situacional o liderazgo adaptable es un modelo de liderazgo flexible que se basa en evaluar, dice, las necesidades de cada momento para elegir la solución más acertada y la forma de liderazgo más útil para salir adelante en una situación. De aquí, hermano, se desprende otro concepto que yo quiero que se lleve con usted. La preparación y la adaptabilidad le permiten al líder proyectar y cultivar una presencia sin ansiedad. Hermano, el liderazgo situacional se refiere a que el líder es capaz de poder analizar situación A y poder llevar el liderazgo en ella, reconociendo de que hay persona A, persona B y persona C con diferentes trasfondos y que necesitan un liderazgo diferente para ayudarlos a atravesar la tormenta. No hay lugar en el liderazgo situacional para decir, no, es que yo doy las instrucciones claras y ese es mi estilo. No, usted se adapta como líder. Se adapta como líder. Hay líderes, hermanos, que no pueden adaptarse. Ellos tienen definido un estilo, tienen definida una manera para liderar, para dirigir, y con esa están casados y no hay manera que se puedan cambiar de ella, adaptar a otro estilo, y a veces se dan el portazo en la cara porque el estilo que tienen no les funciona en una situación que estén enfrentando. Me pregunto yo, dar direcciones específicas y rígidas en un tiempo de crisis, me pregunto si será el estilo de liderazgo más efectivo. No lo sé, para algunos podría ser, pero para algunos otros no, ¿verdad? Y eso es el liderazgo situacional. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, practicó el liderazgo situacional. Lo vemos, por ejemplo, utilizando un liderazgo directivo. De nuevo, instrucciones claras y específicas. Cuando manda a los 12, ¿verdad? Les dice que vayan a predicar. Mire cómo les dice. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones.
Miren la claridad de las instrucciones de Jesucristo. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga ahí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Más claro no canta un gallo. Sería la expresión que usaríamos, ¿verdad? Ok, Señor, entiendo perfectamente qué es lo que quieres que hagamos, cómo reaccionar ante una situación X, cómo reaccionar ante una situación Y. Estilo de liderazgo directivo. Estamos viendo ahí en el contexto del evangelio que los discípulos era su primera experiencia saliendo por ellos mismos y Jesucristo considera apropiado darles instrucciones claras. Vemos a Jesucristo utilizando también un liderazgo persuasivo, un liderazgo que apela a los valores, apela a las convicciones, a los intereses de aquellas personas a las que quiere influenciar. Viene Jesucristo y le dice a aquellos que estaban pescando, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Muchos de nosotros no entendemos por qué de inmediato, sin ningún tipo de pregunta, estos eventualmente discípulos de Jesús dejaron lo que estaban haciendo y se fueron detrás de él. Resulta ser de que en la cultura de los judíos en este entonces, hermano, era una de las metas y aspiraciones de los hombres ser un discípulo de un rabino reconocido. Y Jesucristo ya se había dado su reputación. Jesucristo ya leía en las sinagogas, ya era un rabino reconocido. Y dicen los estudiosos de la sociedad judía de que estos que eran pescadores muy probablemente no habían llenado los requisitos para poder ser discípulos de un rabino. Entonces, cuando ellos desechados son llamados directamente por un rabino reconocido, Jesús nos está llamando, ni la pienso dos veces, porque este ha sido mi sueño, un liderazgo que apela a los intereses, que apela a los valores, que apela a las convicciones. Jesucristo adaptó su estilo de liderazgo a un liderazgo persuasivo. Miren en este otro versículo cómo ejerce su liderazgo persuasivo. No se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen mucho más. Valen más que muchos gorriones. Vemos a nuestro Señor Jesucristo apelando a los intereses, apelando a las convicciones, los valores de aquellos a quienes habría de liderar. Vemos también, hermanos, una recomendación de Jesucristo. No vemos a Jesús necesariamente en una porción bíblica ejerciendo un liderazgo participativo, pero sí recomendándolo, sí enseñándolo. Un versículo, una porción bíblica muy conocida por todos en Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Jesucristo está instando, está motivando a que las relaciones sean la fuente de el moverse hacia una meta, restauración. ¿Verdad? Esa era la meta. Restauración. ¿Cómo? A través de relaciones. Un liderazgo participativo. Ve y usa tus relaciones. Decidan en conjunto. Si no puedes tú solo, bueno, llama a 2 o 3 testigos. Si esos 2 o 3 testigos no funcionan, plantéaselo a la iglesia. Un liderazgo participativo de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Vemos también a Jesús utilizando un liderazgo delegador, un liderazgo que empodera, un liderazgo que asigna responsabilidades. Y yo estoy ahorita seguro de que a usted ya se le vienen por lo menos 2 o 3 versículos a la cabeza, pero yo le voy a compartir unos. En Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Empoderamiento, un liderazgo que se enfoca en reconocer dones, en reconocer talentos y los usa para poder lograr diferentes metas. Le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, utilizó, dependiendo de la situación, diferentes tipos de liderazgo que constituyen el liderazgo situacional. Y de aquí se desprende, hermanos, un concepto que quiero que se lleve con usted también si está tomando notas. La postura del líder determina la postura del grupo. La postura del líder determina la postura del grupo. Si nosotros tenemos un líder que es un manojo de nervios en la crisis, créame que toda la iglesia, que todo el grupo que está siendo liderado por esa persona va a ser un manojo de nervios también. Si usted tiene a un líder rígido que no se adapta, usted va a tener a un grupo de seguidores que también es rígido y que no se adapta. Si usted tiene a un líder calmado, un líder que en medio de que todo mundo está ansioso, él o ella, él es capaz de controlar su ansiedad, entonces usted va a tener un grupo de seguidores probablemente influenciados para controlar su ansiedad también. Porque la postura del líder determina la postura del grupo. Hay 9 comportamientos, hermanos, que yo quiero hablarle así rapidito a usted de estos líderes que ejercen este liderazgo situacional. 9 comportamientos, hermanos, que le ayudan a este líder a ser efectivo en manejar una situación adversa. Y el primero es que estos líderes inyectan esperanza. La esperanza, hermanos, es la gasolina que nos mueve. Sin esperanza nosotros en realidad no podemos vivir, no podemos motivarnos, ¿verdad? La esperanza nos mantiene vivos. Y los líderes extraordinarios ofrecen esperanza, hermanos, en medio de las circunstancias. Nuestro Señor Jesucristo le acaba de decir a sus discípulos de que va para la cruz y que Él tiene que morir, no hay de otra. Y los discípulos se empiezan a asustar. La crisis se viene, no saben cómo lidiar con ella. Entonces viene Jesucristo y les dice, pero tranquilos, hombres, no los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes y dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, ustedes vivirán porque yo vivo. Imagínense, hermano, qué tremenda palabra de esperanza, de inspiración de parte de nuestro Señor Jesucristo para aquellos discípulos que de repente acaban de escuchar que su rabí, que su maestro, que aquellos que ya han entendido que es el Hijo de Dios, ya no va a estar con ellos. El apóstol Pablo, una vez más en Romanos, le dice a los hermanos en aquel lugar que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Hermano, la esperanza es contagiosa. Al igual que la desesperanza es contagiosa, la esperanza es contagiosa. Entonces, estos líderes, hermanos, inyectan esperanza en medio de una situación adversa. Pero hay un concepto y un riesgo, hermano, que yo quiero que usted se lleve también con esto de la esperanza. La esperanza sola no es una estrategia. Hay que llevarla a la acción. Imagínese que usted va en su canoita ahí en la tormenta y usted mira que las olas le están cayendo encima y usted tiene este líder, vamos Julio Abel, tú puedes, allá te veo del otro lado, pero Julio Abel ni siquiera se mueve y le está dando duro a sus remos y no hay manera que avance ni siquiera 10 metros en la tormenta. ¿De qué le sirve tener a este porrista, a este que le está echando el ánimo, si no le ayuda con ideas para poder avanzar en la tormenta? Por eso es que la esperanza sola no es una estrategia, la necesitamos, pero no podemos decir yo animé a todo mundo y por eso es que todo mundo salió. No,
La esperanza sola hay que llevarla a la acción. Segundo comportamiento de un líder efectivo en medio de una crisis, hermano. Estos líderes dirigen la atención tanto de ellos como de los demás a las cosas eternas. Porque las crisis implican pérdida. Las crisis implican pérdida. Pero el líder efectivo ayuda a que aquellos, especialmente aquellos cristianos que vemos más allá de lo que nos apunta a la nariz en lo terrenal, podamos recordarnos que hay cosas eternas que Dios nos promete. Nuestro Señor Jesucristo, en su enseñanza, le dice a los discípulos: no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entrarán a robárselos. Más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Jesucristo, hermano, les dice: las cuestiones aquí en la tierra son temporales. Esa es la naturaleza de las cosas de acá. Enfóquense en las cosas del cielo. Y lo mismo dice el apóstol Pablo a los hermanos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. En medio de una crisis, un líder efectivo, hermanos, aprovecha la oportunidad para recordarle a la iglesia de que lo terrenal es temporal y les redirige su atención a las cosas eternas. Comportamiento número 3. Y de este vamos a pasar rápido porque hablamos un poquito. El líder efectivo, hermanos, en medio de una crisis se mantiene enfocado en su misión. Se mantiene enfocado en su misión. ¿Por qué? Porque la misión es eterna, pero los métodos pueden cambiar. La misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos a las naciones. Para eso está la iglesia. Y hay muchas maneras de lograrlo. Y una crisis puede que interrumpa el método A, pues entonces vamos a agarrar el método B. Y si no, y el método B no se adapta bien, pues vamos a usar el método C, siempre y cuando yo predique el evangelio, porque esa es mi misión. El líder situacional efectivo se mantiene enfocado en su misión, toma decisiones y adapta sus métodos anclado en su misión. No caen en la trampa de querer readaptar métodos obsoletos, ¿verdad? Que ya por la crisis misma no tienen resultado. Porque se convierte en un bloqueo para su misión. Entonces adaptan sus métodos para continuar moviendo su misión. Comportamiento número 4. Estos líderes, hermanos, se mantienen bien informados en cuanto a la crisis. Se mantienen bien informados, seleccionan las mejores fuentes de información posibles, no se andan inventando, no andan especulando, no andan yo creo, yo me imagino, no, se informan y toman decisiones informadas. Me llama la atención esta idea de establecer un equipo de expertos que puedan aconsejarles. Si es una crisis médica, pues se aboca a doctores. Se aboca a enfermeras, se aboca a practicantes de la salud. Si es una crisis de seguridad, pues sí, ahí se aboca a gente que tiene ese conocimiento. No cree que se la sabe de todas y empieza a imaginarse cosas, sino que se ayuda de otros para poder ser más efectivo. Entonces establece un equipo de expertos. Y como no le gusta la especulación, entonces, hermano, estos líderes callan y bloquean las fuentes amarillistas. Si usted se ha fijado, hermano, hoy todo el mundo es doctor. Usted se mete a YouTube y ahí están todos los doctores. Todos le dicen cómo saber si usted tiene coronavirus. Todos le dicen cómo saber si usted tuvo coronavirus. Todos le dicen que se tiene que inyectar para que se le quite el coronavirus. Y hay cualquier cantidad de disque información que no tiene ni respaldo científico, no tiene nada, verá, solo opiniones de gente. Esas son desechadas por los líderes efectivos y se van a fuentes fidedignas de información. Un quinto comportamiento, hermanos, es de que los líderes efectivos en medio de una crisis enfrentan la realidad. Como dice el dicho, hermanos, al toro por los cuernos. Al toro por los cuernos. Saben de que hay que motivar a la gente, pero no se enfocan únicamente en eso, porque hay que llevar a la acción. Hay que llamar las cosas por su nombre.
Hay que llamar las cosas por su nombre. Hablan con la verdad. Nuestro hermano José Uribe la semana pasada nos enseñaba cómo Jesucristo no anduvo dorando la píldora, ¿verdad? No anduvo dándole vueltas al asunto. Jesucristo hablaba con la verdad, pero balanceaba su comunicación. Jesucristo no se enfocaba en la tragedia que estaba por pasar de manera que se le viniera para abajo el ánimo a los discípulos, sino que la balanceaba con la esperanza. Así es un líder efectivo en medio de una crisis. Habla con la realidad porque no todo es color de rosa, pero la balancea con la esperanza que necesita sus liderados. Comportamiento número 6. Miren se cuidan y cuidan a los que lideran. Un líder efectivo en medio de una crisis se cuida y cuidan a los que lideran. Hermanos, una verdad que hay que entender es de que liderar en medio de una crisis es desgastante. Liderar en medio de una crisis es desgastante. Entonces, los líderes efectivos en medio de una crisis reconocen la necesidad de cuidarse de una manera integral, una manera completa. Y esto incluye el área espiritual, el área mental, el área emocional, el área física de la persona. Yo no sé si usted sabía, hermano, pero en medio de una crisis, mucha gente se termina suicidando porque no se le dio el apoyo mental, de salud mental que necesitaba. El aislamiento que estamos enfrentando ahorita, cada quien metido en su casa, cada quien manteniendo distanciamiento físico, afecta a las emociones. Y terminamos escuchando de gente que dice que se sintió rechazada por el hermano fulano, se sintió rechazado por el hermano sutano, no me quiso dar la mano, hermano, no me quiso abrazar. Y se terminan sintiendo súper tristes y se terminan sintiendo mal porque los hermanos no estrecharon su mano, no lo abrazaron. ¿Cómo va a proveer este liderazgo el apoyo emocional que necesitan las personas? Un líder efectivo, ¿verdad? Un liderazgo efectivo en medio de una crisis se preocupa por el cuidado emocional también de aquellos que lideran. El cuidado físico, vamos a hablar un poquito más adelante de él, pero es importante, hermanos, reconocer somos el templo del Espíritu Santo y es necesario que lo cuidemos. Y por eso, hermanos, yo creo, hermanos, de que las decisiones que toman muchos de los líderes en relación a una pandemia como esta, por ejemplo, es porque los hermanos se sienten responsables de aquellos a quienes lideran. Leíamos el sábado pasado Hebreos capítulo 13, versículo 17, en donde el escritor a los hebreos recomienda y exhorta una sumisión a los pastores, a los dirigentes. ¿Por qué? Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas. Hay una responsabilidad sentida, hermanos, y cuando yo leo como quienes han de dar cuenta, yo no estoy seguro si entiendo que van a dar cuenta de ella o sienten que van a dar cuenta de ella. A mí me parece que sienten que van a dar cuenta de ella, porque cada quien es responsable de sí mismo, ¿no? Pero estos líderes, hermanos, aman tanto a aquellos a quienes lideran, de que se sienten responsables de ellos. Y por eso toman decisiones en bienestar de aquellos a quienes lideran. Se cuidan, hermanos, se cuidan estos líderes, deben cuidarse. Decíamos, es desgastante liderar en medio de una crisis, entonces estos hermanos necesitan descansar. Estos líderes necesitan descansar. Un líder recargado, hermano, con las baterías recargadas, quiero decir, está más lúcido para tomar decisiones, está más dispuesto a escuchar, tiene más paciencia para escuchar las situaciones individuales de cada quien. Entonces, a todo mundo le conviene un líder descansado, pero un líder desgastado puede que haga más daño que beneficio o bendición a la iglesia. Tienen que descansar. Si usted, hermano, ya está ejerciendo un liderazgo y usted se siente quemado, descanse, tómese un descanso, ¿ya? Para poder recargar esas baterías espirituales, esas baterías emocionales, esas baterías físicas, esas baterías mentales, para que entonces usted pueda guiar mejor a aquellos a quienes lidera. Cuidando a la gente, hermanos, no exponen
a aquellos a quienes lideran a peligros innecesarios. Y hablamos un poquito de esto el sábado pasado. Y leíamos en Proverbios capítulo 14, versículo 16. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Le dejo ahí un segundo para que le cale, ¿verdad?, lo que está diciendo el proverbista acá. Un líder responsable, hermanos, en tiempo de crisis, cuida a la gente que lidera y no la expone a peligros innecesarios. Es un hecho, hermano, y le voy a leer algunas cuestiones que dicen los epidemiólogos acá. Es un hecho que aquellas personas mayores de 65 años tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar el COVID-19, de contagiarse del COVID-19. Es un hecho que los hipertensos son más susceptibles a contraer el virus. Es un hecho que la diabetes puede incrementar la severidad de la infección del COVID-19. Es un hecho que enfermedades pulmonares preexistentes como el asma, como insuficiencia cardíaca, como obstrucciones crónicas en el cuerpo incrementan los riesgos de mortalidad a alguien que contrae COVID-19. Es un hecho que aquellas personas con un sistema inmunológico comprometido porque están atravesando terapias de cáncer, quimioterapias o tomando medicamentos porque tuvieron un trasplante de algún órgano, es un hecho de que corren más riesgo de contagiarse. Un líder responsable, hermanos, provee alternativas. Recuerde de nuevo, los métodos cambian. Entonces, un líder responsable en un momento de crisis provee alternativas para minimizar o eliminar lo posible el riesgo para aquellos a quienes lidera. Y yo creo, hermanos, de todo corazón, de que esa es la motivación de algunos líderes que han decidido suspender sus servicios presenciales o proveer su servicio presencial más servicio electrónico. Porque se sienten responsables por estos hermanos y no quieren exponerlos a peligros innecesarios. Comportamiento número 7, ya casi terminamos. Cultivan sus amistades. Cultivan sus amistades. Hermanos, llega un momento en el que la crisis es el pan del día. Todo mundo habla de la crisis, nada más. Y eso desgasta más a los líderes todavía. No solo tienen que escuchar a la gente hablar de eso, sino que tienen que lidiar con las situaciones. Entonces, estos líderes, hermanos, necesitan amigos. Amigos con quienes no va a hablar de algo completamente diferente y se va a llenar sus baterías emocionales a través de estas amistades. Amigos emocionalmente cercanos que lo puedan animar, que lo puedan ayudar a restaurar la energía desgastada, hablando de otras cosas. Hermanos, si usted está en un rol de liderazgo ahorita y usted se siente desgastado por estar guiando a la congregación o a su familia, qué sé yo, en medio de la crisis, busque amistades, busque amigos reales y hable de algo completamente diferente. Desconéctese aunque sea por ese tiempo, de hablar de la crisis. Comportamiento número 8. Estos hermanos necesitan buscar el silencio. Y con eso estamos diciendo, hermanos, que buscan pasar tiempo a solas con Dios. Hacen tiempo para meditar en su palabra, se dedican a la oración, porque hay mucho ruido en medio de una crisis. Hay mucho ruido. Mucha gente quejándose, muchas noticias amarillistas, muchas noticias que desaniman, mucha información que lo que hace es bajarle las energías a uno, las baterías a uno. Pues un líder espiritual efectivo, en medio de una crisis, busca recargar sus baterías. Y lo hace a solas. Porque qué mejor manera de escuchar la voz del Señor si no es a solas, entre Él y yo, entre Él y usted. Y comportamiento número 9, hermanos. Estos hermanos o estos líderes, pues son seres humanos y lamentan sus pérdidas también. Todos somos impactados de manera negativa por una crisis. Y como seres humanos, hermanos, perdemos algo. Perdemos amigos. En el caso de esta pandemia, hemos perdido amigos, hemos perdido hermanos en la fe. Y está bien lamentar las pérdidas.
Es parte de ese cuidado emocional también para el líder y para aquellos que están siendo liderados también. Recuerda, hermano, la preparación y la adaptabilidad le permiten al líder proyectar y cultivar una presencia sin ansiedad. Y cuando decimos proyectar, es la manera en la que se ve el líder para con los demás, pero cultivar se refiere a hacer nacer y crecer la semilla de la adaptabilidad y de la no ansiedad en aquellos a quienes lidera también. Y esto nos lleva a la etapa número 3, el liderazgo transformacional, y ya estamos por terminar. Una crisis, hermano, es una cuna de creatividad e innovación. Llévese eso como una de las enseñanzas. Una crisis es cuna de creatividad e innovación. Una crisis, hermano, se presta para empezar algo nuevo. Se presta para empezar cosas nuevas. Y muchas veces nos olvidamos de esta perspectiva como líderes, de que una crisis es cuna de creatividad e innovación. Y le animo a que se haga 3 preguntas rápidas que pueden ayudarle a identificar de qué manera puede usted aprovechar la crisis para poder salir no sobreviviendo, sino liderando frente a ella. Pregunta número 1, ¿qué hace posible este momento? Hermanos, es el tiempo de los visionarios. Aquellos hermanos que pueden pensar más allá, diferente, fuera de la caja, como dicen los gringos, ¿verdad? El tiempo para los visionarios. ¿Qué han aprendido de esta crisis que les permitirá avanzar su misión en el futuro cuando otra crisis como esta o de otra índole se presente? Y este es el momento, hermanos, de pensar en la efectividad de la misión. Aquellos a los que nos gusta pensar, bueno, pero ¿y cuánto cuesta? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y qué proceso vamos a seguir? Ahorita no es el tiempo, ¿verdad? Esta pregunta no es para eso. Esta pregunta es para decir cómo podemos hacer nuestra misión más efectiva aún en medio de una crisis como esta, peor o de otra índole. Pregunta número 2. ¿Qué podría continuarse en el futuro? Lo más probable, hermano, es de que ustedes hayan visto oportunidades en medio de la crisis. No las ignoren, ¿verdad? No las ignoremos. Aprovechémoslas. Habrá habido muchas decisiones que se tomaron durante la crisis que de repente fueron de naturaleza temporal, pero de repente se tomaron algunas, hermanos, que pueden terminar reemplazando las prácticas obsoletas del pasado. Entonces, hágase esa pregunta. ¿Qué podría, de lo que hicimos para adaptarnos a la crisis, qué podríamos continuar en el futuro? No todo se puede, pero de repente algo hay. Y pregunta número 3, ¿cómo la ponemos en práctica? Tiene que poner un plan de acción, tiene que diseñar un plan de acción, cómo implementar las ideas y las oportunidades que identificaron. Ahora sí es el turno de los operativos, aquellos que dicen cuánto cuesta, cómo lo hacemos, cómo lo he hecho andar, qué gente necesitamos. Ahora sí es el turno de ellos, ¿verdad? Ahora sí hay que priorizar para la eficiencia. Si esto hace más efectiva nuestra misión, ¿cómo la hacemos con los recursos, con los menos recursos posibles? Y échenlo a andar. Échenlo a andar. Se me viene a la mente cuando dice el apóstol Pablo, que es completamente no relacionado a esto, pero dice, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ah? Aquí viene todo lo nuevo, ¿verdad? Es el tiempo para echar a andar los planes y las oportunidades diferentes. Hermanos, a manera de conclusión, tenemos que recordar siempre de que nuestro Padre Celestial no nos abandona en medio de una crisis. Y eso es algo que tenemos que recordar. El amor de Cristo, hermanos, está inmediatamente disponible para nosotros. Y por eso quiero que leamos esta porción bíblica en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. ¿Qué podemos decir de todo esto? Me estoy brincando algunos versículos acá. ¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba.
¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos, hermanos, las oportunidades que trae la crisis, que trae una crisis. Una crisis, hermanos, le da nueva vida a tu misión. Muchas gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que hayan encontrado algo, aunque sea una enseñanza de provecho para usted, para su familia, para su congregación. Que Dios les guarde y le dejo el tiempo a nuestro hermano Walter. Muchas gracias, hermano Roberto Batres. Bendiciones para usted. Me voy a pedir que mientras nuestro hermano agarra aire para sus pulmones, vamos a entonar una alabanza con nuestro hermano Cristian Munguía. Por favor, ayúdanos, hermano, a dirigirnos en alabanza al Señor mientras nuestro hermano Roberto Batres se prepara. Y recuerden la metodología, hermanos. En la parte inferior de tu dispositivo hay un pequeño icono que dice chatear o mensajes, depende del sistema operativo que tengas. Entonces, presiona ahí y coloca tu nombre o di tengo una pregunta. En el orden que van apareciendo en mi computadora, entonces de esa manera te voy a ir dando el tiempo para la pregunta. Necesitamos que las preguntas sean claras, por favor, claras, y que sean lo más objetivas posible. ¿Ok? Entonces, ve pensando en tus preguntas. Si tienes pregunta, ve ahí colocando la frase yo tengo una pregunta o colocas tu nombre y en esa manera vamos a darte la oportunidad de que hagas la pregunta que tengas. Hermano Cristian, muchas gracias, hermano. Ayúdanos con la alabanza entonces mientras agarra oxígeno a nuestro hermano y posterior comenzamos a la sección de preguntas y respuestas. Bendiciones, Cristian. Número 261, Cristo guarda siempre. Cantemos. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Unos me abandonan, puedo en Él confiar. Otros me engañan, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Vamos con usted, hermano Walter. Muchas gracias, hermano Cristian. Ok, aquí tenemos ya los primeros. Quiero compartirle mi pantalla para que pueda observar. Estos son los que tengo hasta el momento.
Ok, nuestro hermano Luis Arce dice, tengo una pregunta. Nuestra hermana Eugenia García nos hizo un comentario. Excelente exposición, mi hermano Roberto. Hoy aprendí muchísimo. Muchas bendiciones en tu ministerio y en tu amada familia. Yo creo que el hermano dice gracias, pero me gustaría saber si tiene, si tiene una pregunta. Si no, después del hermano Luis Arcea, le daríamos pase a nuestro hermano Alberto Echaverri. ¿Okay? Esos son los mensajes que he recibido hasta el momento. Quiero decirles que si tienes preguntas, por favor, ponle por ahí en la parte de mensaje, tengo una pregunta, o escribe tu nombre. Claras, precisas, por favor, y concisas. La pregunta de, hermano, ¿podemos seguir reuniendo en el culto? ya escucharon parte de la exposición de nuestro hermano que decía, cuando hay una situación de crisis sanitaria, de seguridad, las personas, los líderes o el liderazgo tienen que tomar en consideración a un equipo que tenga el conocimiento al respecto. Entonces, creo que ahí estamos con eso. ¿Ok? Hermanos, comenzamos con el hermano Luis Alberto, perdón, Luis Arcia y nuestra hermana Eugenia. Si tiene preguntas, le vamos a dar el chance. Y nuestro hermano Alberto Echaverri posterior. Los tres en este orden, por favor. Enciendan su micrófono y ayúdenos, por favor, a hacer la pregunta con nuestro hermano Roberto Batres. Muy bien, muchas gracias, amado hermano Walter. Gracias, hermano Roberto Batres, por esa magistral enseñanza. Dios lo bendiga mucho. Bendiciones para todos también. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles serían, hermano, los cambios, las modificaciones que las iglesias de Cristo deberíamos implementar debido a esta situación? Muchas veces se ha planteado la iglesia de Cristo en algunos lugares que es como una iglesia muerta, una iglesia que no avanza, que no tiene ni presencia ni impacto, muchas situaciones así, una iglesia dormida, una iglesia donde solo el evangelista predica y todo eso. Ya que esta es una situación global, es como preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir a cada uno de nosotros, o mejor dicho, como iglesia general, en cuanto a nuestro rol y nuestra misión en este planeta? ¿Qué cambios deberíamos de hacer en estos momentos en vista a esa misión que nos da el Señor Jesucristo? Esa es la pregunta. Esa pregunta es buena, hermano, y es polémica, ¿verdad? Es una pregunta polémica porque se mete a mucho campo de opiniones, ¿verdad? Yo creo de que parte de un liderazgo efectivo es ver cómo mantener relevante a la iglesia en su contexto. Pero no todos los liderazgos están de acuerdo con esa postura, ¿verdad? Cuando hablábamos en el liderazgo situacional, que decíamos la importancia en donde hacíamos referencia a la importancia de cuidar de manera integral a la persona, yo creo de que como iglesia muchas veces, la mayor parte del tiempo nos hemos enfocado únicamente en el cuidado espiritual. Y yo creo de que divisar maneras en las que podemos proveer ese cuidado emocional, mental, físico, creo que son áreas en las que tenemos oportunidad de crecer, oportunidad de mejorar, ¿verdad? Una de las cuestiones que yo he visto, por ejemplo, es de que varía por países, ¿verdad? Varía por países, pero en muchos lugares la iglesia del Señor no tiene presencia social, ¿verdad? No tiene presencia social. Y aquí estamos hablando entonces de este cuidado físico, mental, emocional, ¿verdad? Porque no se considera que es parte de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio y ya está. Y creo de que en muchas ocasiones ir y predicar el evangelio lo vemos desde una lupa un poquito cerrada, ¿verdad? Sin ver las oportunidades que incrementar una presencia social traería. ¿Para qué? Para poder cumplir la misión. Entonces yo empezaría tal vez por esa área, ¿verdad? Ver de qué manera la iglesia puede
explorar las áreas de cuidado emocional, cuidado mental, cuidado físico, ¿verdad? Y no estoy diciendo que la iglesia se va a convertir en un hospital, ¿verdad? En una clínica, en una clínica de psicólogos, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Pero yo creo que el Señor y su palabra tienen alimento para personas que están atravesando por esos problemas. Y yo creo que ahí empieza a tener más impacto la iglesia, ¿verdad? Incrementando su presencia social. Creo que son oportunidades nuevas que nos está demostrando esta pandemia. Cómo atender a nuestros hermanos o a aquellas personas, por ejemplo, que están deprimidas, ¿verdad? Deprimidas por estar encerradas. Aquí en la ciudad donde yo vivo, con frecuencia recibo correos de la escuela donde asisten mis hijas, ofreciendo consejería, ofreciendo ayuda para aquellos muchachos o personas, especialmente estudiantes, que se sienten deprimidos, que se sienten, no sé, de bajón porque no pueden ver a sus amigos, porque no pueden tener conexión de la manera en la que tenían antes. ¿Y de qué manera apoya la iglesia eso? Si a los muchachos les van a meter un montón de ideas, qué sé yo, humanistas o algo, lo que sea, para poder salir de su desánimo, qué mejor que darles alimento de la palabra del Señor para que puedan salir de su desánimo. ¿Dónde está la iglesia? Ahí. Son áreas que se podrían explorar. No sé si contesta esto tu pregunta, Luis. Muchas gracias, hermano. Ok, gracias hermano, gracias Luis, gracias hermano Roberto por la respuesta. Nuestra hermana Eugenia solo quería dar las gracias a ti hermano Roberto Batres, entonces procedemos a nuestro hermano Alberto Echaverri desde Costa Rica. Hermano Alberto, encienda su micrófono por favor y ya haga la pregunta a nuestro hermano Roberto, bendiciones. Bendiciones hermano Roberto, la verdad que me encantó su ponencia. Fui muy edificado, me encantó y espero lograr tener este material en estos próximos días. Mi pregunta es la siguiente. En base a la crisis, cuando estamos en medio de crisis, usted mencionaba acerca de mejorar nuestra comunión con Dios, tener momentos de silencio con Dios, y yo creo que esto es fundamental y esencial para que el liderazgo permanezca en pie. Entonces, mi pregunta es como más personal a usted. ¿Cuáles han sido las acciones o los métodos para poder tener estos tiempos de silencio con Dios, estos tiempos de cercanía más a Dios en tiempos de crisis? Usted en lo personal, ¿qué manera o cuáles son las formas que usted personal como Roberto Batres pues, ha hecho para acercarse más a Dios? Me gustaría saber eso y conocer eso para así aportar a mi manera también a mis formas de poder tener silencio con Dios, relación con Dios. Sin pregunta. A ver, hermano, si ya me pusiste con el spotlight en la cara. Bueno, yo en lo personal he sido un poco más intencional en leer un versículo bíblico, por ejemplo, y no hay nada de ciencia diferente aquí, ¿verdad? En lo que te voy a decir, pero empezar con la palabra del Señor mi día. Muchos empezamos con las noticias el día, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, vamos a ver qué dice el clima, o vamos a ver qué dicen los chismes. Esa es la expresión de mi padre, ¿verdad? A ver qué dicen los chismes, que son las noticias. Muchos empezamos el día con las noticias. Yo creo que nos acerca más al Señor cuando nuestra mente está amaneciendo despejada. Lo primero que se le echa es la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando me despierto y no hay nadie despierto de mi familia, de mi esposa, mis hijas, qué sé yo medito en esa palabra de parte del Señor para mí. Esa es una de las cosas que yo he hecho, he sido más intencional en eso, porque he intentado las otras, ¿verdad? He intentado las otras de hacerlo al final del día y me duermo, ¿verdad? Me quedo dormido. Entonces, ¿qué mejor manera de empezar el día?
¿verdad? Que llenando nuestra mente y nuestro corazón con palabra de parte del Señor. Y ahora que la Biblia la podemos tener aquí en estos dispositivos, ¿verdad? Que es lo primero que hacemos, abrimos los ojos y lo primero que agarramos del celular, pues qué mejor que sea con un versículo de la palabra del Señor para llenar nuestra vida. No hay nada de ciencia, no hay nada de ¿cómo se llama? De ¡ala, qué extraordinario! ¿Verdad? Porque no me voy a una montaña ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero lo que tengo a la mano es mi celular con la Biblia, ¿verdad? Y me lleno con versículos, ¿verdad? Para empezar mi día. Excelente, muchas gracias, hermano. Creo que nuestro hermano Alberto lo va a comenzar a practicar. Es algo que nosotros en el devocional entre semana también hemos venido pidiendo a todos nuestros asistentes que por favor vayan realizando una lectura de un pasaje de la Biblia posterior de apagar la alarma del teléfono y antes de ir a descansar. Entonces esperamos que puedan hacer las dos o al menos una de ambas. Pero es importante el inicio y el fin, iniciar nuestro día alentado con la palabra de Dios y descansar también consolados con la palabra del Señor, definitivamente. Comparto mi pantalla, las personas que me siguen poniendo por aquí, tengo a nuestro hermano, pueden ver por ahí. Nuestro hermano Eliezer dice, tengo una pregunta, hermano Eliezer dice, entonces vayan colocando ahí su nombre, solo tengo para dos personas más, ¿sí? 2 personas más y ahí cerramos. Hermano Eliezer, por favor, encienda su micrófono y hágame la pregunta a nuestro hermano Roberto Batre, por favor. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Buenas noches a todos. Noche. Quiero agradecer, ¿verdad?, la oportunidad de que Dios ha actuado de muchas maneras para que también nosotros como líderes nos actualicemos. Y mi pregunta es la siguiente con nuestro hermano Roberto. ¿Cómo se puede aconsejar o cómo lidiar con hermanos que no están claros o obvian del peligro existente, refiriéndome al virus, donde no tienen preocupación por la integridad física o el cuidado físico y piensan que Dios no dejará que ellos se enfermen o que contrajen el virus? Estoy claro de que con Dios está seguro lo eterno, o sea, el alma, pero sabemos que lo físico puede verse afectado por el virus. Mi pregunta es cómo lidiar, cómo aconsejar a estos hermanos que no están muy claros del asunto. Bueno, yo creo de que muchas veces, hermano, ese tipo de actitudes se deben a falta de información, ¿verdad? Hay hermanos que no comprenden las implicaciones, ¿verdad?, de la enfermedad. Pero creo que también, aparte de repente poder proveer, qué sé yo, ya sea panfletos o talleres informativos o alguna cuestión así sobre la enfermedad en sí, yo creo que es también hacerles conciencia de que la enfermedad de ellos no es una enfermedad que los ataca a ellos nada más, ¿verdad? Es una enfermedad que ataca a sus seres queridos, ¿verdad? Y aquí viene este liderazgo persuasivo del que estábamos hablando, ¿se acuerda? ¿Verdad? Hablábamos de que este liderazgo persuasivo apela a los intereses, a las convicciones, a los valores de aquellas personas, ¿verdad?, quienes se quiere liderar. ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que movería a estos hermanos? Ahí habría que empezar, ¿verdad? ¿Qué es lo que los movería? ¿Los mueve su amor por la familia? Entonces se les habla del impacto que tiene la familia, porque no es fácil. A nosotros en nuestra congregación se nos murió un hermano por COVID y el impacto en la familia fue tremendo, ¿verdad? Tremendo. Si tiene hijos pequeños, si tiene padres ya en edad avanzada, el impacto de que en el peor de los casos esta persona fallezca, o incluso en el caso que tal vez no fallece, pero termina contagiando a los demás, ¿verdad? Si uno de sus valores es la parte familiar, entonces se le puede hablar, entrar por el lado familiar. Si una de sus convicciones es el amor al prójimo, el honrar a los padres o el amor por la familia, el amor al prójimo, etcétera, pues se le entra por ese lado también, ¿verdad? Hay varias cuestiones que como cristianos nosotros tenemos valores y sí tenemos la convicción de que el Señor
pues tienes asegurada nuestra eternidad, ¿verdad? Pero corremos el riesgo de caer en una posición egoísta, ¿verdad? Al no pensar en el impacto en las demás personas. Y yo creo que esa sería una manera en la que se podría aconsejar a estos hermanos también. Por eso yo creo, hermano, desde que es importante esta cuestión del liderazgo persuasivo, ¿verdad? Hay que adaptarse, ¿verdad? Hay que adaptarse a la situación y a la postura que probablemente se encuentran diferentes personas. Ok, muchas gracias, hermano Roberto, por la respuesta. Hermano Eliezer, ¿estamos ahí claros con la respuesta? ¿Sí? ¿No? Yo creo que hermano Eliezer está por ahí. Creo que sí. Claro, yo lo veo. ¿No? Claro que sí, mi Ahí hermano. está. Ok. Claro que sí. Excelente. Sí. Gracias, hermano Eliezer. Sí contesta su pregunta, hermano. Claro que sí, mi hermano. Lo que pasa es que a veces en la congregación hay personas que, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Entonces, ese es el teje y maneje que debe tener el líder, cómo saber ser sensible, en qué parte tocar para poder sensibilizar a la congregación y que ellos también se unan a la lucha de perseverar tanto en lo espiritual, pero también como un todo, también en lo físico. Muchas gracias, mi hermano. Sí. Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en casos como este, un liderazgo directivo no funcionaría ahí, ¿verdad? Con instrucciones claras. Usted me usa mascarilla porque tiene que usar mascarilla. No lo va a hacer, ¿verdad? No lo va a hacer. Usted se aísla porque se aísla. No lo va a hacer. ¿Verdad? Es otro tipo de liderazgo el que hay que ejercer con estos hermanos. Y el liderazgo persuasivo vendría a ser, por lo menos de manera conceptual, el liderazgo que habría que utilizar, ¿verdad? Y es uno, de nuevo, que apela a valores, convicciones, intereses. Siento a Cristo viviendo en mi vida. En Él confío, pues tiene todo en control.